Resumen de la Biblia del libro Segunda de Timoteo, parte número 2. Avivando el don y perseverando en el sufrimiento, capítulo 1, versículos 6 al 18. Introducción. En la vida cristiana hay momentos en los que el fuego parece debilitarse. Las pruebas se intensifican, la oposición aumenta y el temor intenta paralizar el corazón. El entusiasmo inicial puede verse amenazado por el cansancio, la presión externa o las dudas internas. El llamado que un día ardía con claridad puede sentirse rodeado por sombras de incertidumbre. Es precisamente en esos momentos cuando las palabras del apóstol Pablo de Tarso a Timoteo cobran una fuerza extraordinaria. No se trata de un consejo superficial ni de una frase motivacional. Es el consejo de un hombre que ha sufrido persecución, abandono, cárceles y amenazas de muerte. Es la voz de alguien que ha probado el costo del discipulado y, aún así, permanece firme. Pablo escribe desde una prisión romana. Las cadenas en sus manos no representan fracaso, sino fidelidad. Sabe que su partida está cercana. Sabe que el tiempo de su sacrificio se aproxima. Y aún así, no transmite resignación, sino valentía. No comunica temor, sino convicción. No deja un mensaje de derrota, sino de perseverancia firme y consciente. Sus palabras no nacen de la comodidad, sino de la experiencia. No surgen de la teoría, sino de la prueba vivida. Por eso tienen peso. Por eso atraviesan los siglos. Por eso siguen hablando hoy. En este pasaje descubrimos una verdad profunda. El llamado de Dios no elimina el sufrimiento, pero sí nos da el poder para enfrentarlo. No nos promete ausencia de oposición, pero sí presencia divina en medio de ella. No garantiza aceptación del mundo, pero asegura la fidelidad de Cristo. También aprendemos que el fuego del don divino debe mantenerse vivo. No basta con haber recibido un llamado, es necesario alimentarlo. No basta con haber sentido pasión una vez, es necesario renovarla. Porque el viento del rechazo, la crítica y el temor intentará apagarlo. Este capítulo es un llamado a despertar, a reavivar, a perseverar. Es una invitación a recordar que el espíritu que habita en nosotros no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hoy, mientras escuchamos estas palabras, permitamos que el mismo fuego que ardía en el corazón de Pablo vuelva a encenderse en el nuestro. Porque cuando el don de Dios se aviva, ninguna cadena puede detener el propósito eterno. Aviva el fuego del don de Dios. El apóstol Pablo de Tarso exhorta a Timoteo con una imagen poderosa y dinámica. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La expresión avivar evoca la escena de un fuego que, aunque no está apagado, necesita ser removido para que las brasas vuelvan a encenderse con intensidad. No es un fuego muerto, es un fuego que requiere atención. Esto es crucial. Pablo no le dice a Timoteo que busque un nuevo llamado, ni que espere una nueva experiencia espiritual extraordinaria. Le recuerda que el don ya está en él. El problema no era ausencia de don, sino posible descuido. En la vida cristiana, el desgaste puede debilitar la pasión. El rechazo puede enfriar el entusiasmo. El temor puede cubrir de cenizas lo que antes ardía con claridad. El don de Dios no desaparece, pero puede descuidarse. Puede debilitarse cuando el temor, la inseguridad, la comparación o el desánimo ocupan el centro del corazón. Pablo le recuerda que ese don fue confirmado mediante la imposición de manos, un acto público que reconocía su llamado y comisión espiritual. No fue imaginación. No fue emoción pasajera. Fue un llamado real, respaldado por la comunidad de fe. El llamado era auténtico. La gracia era suficiente. La comisión era clara. Pero Timoteo debía mantener el fuego encendido. Esto nos enseña una verdad profunda. El llamado requiere participación activa. Dios concede el don, nosotros lo cultivamos. Dios enciende la llama, nosotros la alimentamos con obediencia, disciplina, oración y perseverancia. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Pablo continúa fortaleciendo el corazón de Timoteo con una afirmación que atraviesa generaciones. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor paraliza. El poder capacita. La cobardía retrae. El amor impulsa. La inseguridad desordena.
El dominio propio estabiliza. La palabra cobardía implica timidez que nace del miedo. No es prudencia sabia, sino retraimiento provocado por intimidación. Pero el espíritu que Dios da no produce retraimiento espiritual. Produce valentía equilibrada. Poder, para enfrentar oposición sin retroceder. Amor, para que el poder no se convierta en dureza. Dominio propio, para que la pasión no se transforme en descontrol. El ministerio no necesita impulsividad agresiva ni silencio temeroso. Necesita firmeza guiada por amor y sostenida por carácter. En tiempos de presión, el espíritu no nos abandona. Nos fortalece desde dentro. No avergonzarse del evangelio ni del sufrimiento. Pablo habla con claridad y valentía. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En el contexto romano, la prisión era símbolo de deshonra. Asociarse con un prisionero podía afectar reputación y seguridad. Identificarse con Cristo podía significar marginación o persecución. Pero Pablo redefine completamente la narrativa: no es prisionero de Roma, es prisionero del Señor. Su encarcelamiento no es derrota, es parte del plan soberano de Dios. La vergüenza surge cuando evaluamos la verdad según los estándares culturales. La fidelidad surge cuando evaluamos todo desde la perspectiva eterna. El Evangelio puede ser rechazado por el mundo, pero nunca pierde su poder transformador. Pablo no promete comodidad. No suaviza el costo del discipulado. Dice con firmeza: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El sufrimiento no es señal de fracaso espiritual. Muchas veces es evidencia de fidelidad auténtica. Cuando el Evangelio confronta, el mundo reacciona. Pero la oposición no invalida el mensaje, confirma su impacto. Cristo abolió la muerte. En medio del llamado a perseverar, Pablo dirige la mirada hacia la verdad más gloriosa. Abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte, el enemigo que parecía invencible, fue derrotada en la obra redentora de Cristo. No desapareció físicamente, pero perdió su autoridad definitiva. Ya no tiene la última palabra. Cristo expuso la inmortalidad. Reveló lo que antes estaba oculto. Mostró que la historia no termina en la tumba. El Evangelio no solo transforma la vida presente, redefine el destino eterno. Esta verdad cambia la perspectiva del sufrimiento. Si la muerte fue vencida, ¿qué puede hacer el rechazo temporal? Si la eternidad está asegurada, ¿qué puede arrebatar la esperanza? La victoria de Cristo convierte el sufrimiento presente en algo momentáneo frente a la gloria eterna. Un ejemplo de confianza inquebrantable. Pablo declara con firmeza: porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Su confianza no descansa solamente en una doctrina correcta, sino en una relación personal con Cristo. No dice, sé lo que he creído. Dice, sé a quien he creído. Es la diferencia entre conocimiento intelectual y confianza relacional. Su vida, su ministerio, su futuro y su eternidad estaban depositados en manos seguras. Esa certeza le daba paz en medio de la incertidumbre, estabilidad en medio de la prisión y esperanza frente a la muerte. Fidelidad en medio del abandono. Pablo menciona que algunos lo abandonaron. El ministerio no siempre está rodeado de apoyo constante. Hay momentos de soledad, de incomprensión, de aparente desamparo. Sin embargo, también menciona a Onesíforo, que lo buscó diligentemente y no se avergonzó de sus cadenas. Dios siempre levanta personas fieles que sostienen, animan y permanecen cuando otros se retiran. El abandono humano no cancela la fidelidad divina. Enseñanza clave. El llamado requiere valentía y fidelidad, aún en medio del rechazo. No basta con recibir un don, hay que avivarlo. No basta con creer en privado, hay que perseverar en público. No basta con comenzar con entusiasmo, hay que mantenerse firme hasta el final. El sufrimiento no anula el llamado. Lo refina. La oposición no apaga la verdad. La purifica. El rechazo no derrota el propósito. Lo fortalece. Cuando el fuego del don se aviva, el temor pierde fuerza. Cuando el espíritu gobierna, la cobardía retrocede.
Cuando la eternidad se vuelve real, el sufrimiento se vuelve pasajero. Y cuando conocemos a aquel en quien hemos creído, podemos avanzar sin vergüenza, sin miedo y sin rendición. Porque el llamado de Dios no depende de la aprobación del mundo. Depende de la fidelidad del creyente. Conclusión. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 18 escuchamos un llamado urgente y eterno: mantener el fuego encendido. Pablo de Tarso, desde una celda fría y limitada por cadenas, no pide compasión. Pide perseverancia. No transmite temor. Transmite convicción. No se enfoca en lo que pierde, sino en lo que permanece. Su vida terrenal estaba por concluir, pero su fe ardía con una intensidad que ninguna prisión podía apagar. Su mensaje no nace de la comodidad, sino de la fidelidad probada. Cada palabra lleva el peso de quien ha sufrido por el Evangelio y, aún así, sigue proclamando esperanza. A través de sus palabras entendemos que el don de Dios debe avivarse, incluso cuando el entusiasmo inicial parece disminuir. El Evangelio no debe avergonzarnos, aunque el mundo lo rechace. El sufrimiento no debe detenernos, aunque el costo sea alto. La muerte no debe asustarnos, porque ha sido vencida. Porque Cristo ya venció. Y si Cristo venció, entonces el temor no tiene la última palabra. La oposición no tiene la autoridad final. La oscuridad no puede apagar la luz eterna que el Evangelio encendió. Hoy el mensaje sigue vigente. Tal vez no enfrentemos cárceles físicas, pero sí presiones culturales. Tal vez no suframos persecución abierta, pero sí silencios impuestos. Tal vez no tengamos cadenas visibles, pero sí luchas internas. Cuando el miedo susurra que callemos, el Espíritu nos recuerda que hemos recibido poder. Cuando el rechazo intenta debilitarnos, la verdad nos sostiene. Cuando el cansancio nos invita a rendirnos, el amor de Dios nos renueva. Cuando el camino se vuelve difícil, la esperanza eterna nos impulsa a continuar. Este pasaje nos llama a examinar nuestro propio fuego espiritual. ¿Está ardiendo con claridad? ¿Necesita ser avivado? ¿Hemos permitido que la rutina o el temor lo cubran de cenizas? Avivar el fuego no es un acto momentáneo, es una decisión constante. Es elegir obedecer cuando es más fácil callar. Es elegir permanecer cuando otros se retiran. Es elegir confiar cuando las circunstancias parecen inciertas. Que nuestro fuego no se apague. Que nuestra fe no se esconda. Que nuestra valentía no dependa de la aprobación humana. Que nuestra confianza permanezca firme, aun cuando el entorno sea adverso. Y que, como Pablo, podamos decir con plena seguridad y paz: sea a quien he creído. No solo saber que creemos, sino conocer profundamente a aquel en quien confiamos. Porque cuando el llamado es de Dios, la fidelidad es nuestra respuesta. Y cuando la fidelidad persevera, el fuego nunca se extingue, se convierte en luz que guía a otros en medio de la oscuridad.